Geraldine. Bueno, el decreto 38 hay que leerlo y desmenuzarlo, ¿sí? El decreto 38 nos habla de pactos, de leyes a las que está relacionada. Entonces, es muy claro en todo lo que nos dice, ¿sí? Es para sometidos a control de autoridad nacional. No es para ir de acá al Bolsón o de acá al Poyé que me pidan a 48 horas. No es para irme de acá al Cerro Catedral, fotocopia del certificado de discapacidad. No, yo tengo que presentar mi certificado. La fotocopia no. ¿Qué es lo que pasa en Iguazú? Uno va desde Puerto Iguazú al parque y le piden fotocopia del certificado de discapacidad. ¿Para qué quieren la fotocopia? Porque después falsifican viajes, como uno que me llamaron ayer, 64 viajes tenía la persona en 60 días. Viaja seguido ese tipo, ¿eh? Pero cuando yo subo al micro me piden el certificado de discapacidad y el documento. Y ojo, los viajes no eran chiquitos, eran Buenos Aires, Tucumán, Tucumán, Buenos Aires, todos. ¿Pero qué hacen las empresas? Saturan la central de reservas con esas reservas, con personas que ni saben que se hicieron esa reserva, y después, cuando llegan las 48 horas y eso cae, venden los pasajes. ¿Por qué? Porque esos lugares van llenos los micros. Acá vienen vacíos. ¿Sabe la cantidad de veces que fui tan único pasajero que el azafato de Vía Bariloche me venía batiendo el café al lado? Sí, pero uno va a sacar pasaje y no hay lugar. ¿No? Discapacitado lo tengo yo, tengo un video ahí. Bueno, transportes incluidos en el decreto 38. Transporte automotor, ¿sí? No estamos muy lejos, los colectivos, estamos, ya en cualquier momento nos ponen en servicio de vuelta. Y el transporte ferroviario, no se rían, esta foto la saqué yo, haciendo Paraná-Basavilbaso, en Entre Ríos. No era el tren fantasma, esta foto la saqué yo, no la sacó nadie. Teníamos que ir poniendo arena, íbamos caminando delante del tren poniendo arena porque patinaba en las vías. Así que estos son nuestros transportes. La CRNT le incumbe el internacional y el nacional, ¿sí? Acá tenemos lo que pasa cuando a Desmal se negó a dar pasaje, ¿no? Obviamente el micro quedó retenido por las personas con discapacidad, ¿sí? Bajo control de la CRNT. No existe cupo. El cupo lo impuso debido Kirchner y Fernández. Decreto 118, artículo 4, totalmente descolgado, solamente 2 personas en coche común, que no existe más, común con aire, que no existe más, y semicama, porque tendría a desaparecer, porque los micros con el subsidio se estaban yendo todos a cama y suite. O sea, fue una forma de quitarnos el derecho. Pero fue tan descolgado todo que fue declarado inconstitucional. Hace un año se impuso de vuelta. ¿Molesto? Sé que molesto, pero me molesto mucho. Hace un año se impuso su fuerza, porque la verdad nadie entiende, nadie se hace cargo del gobierno quién impuso el 118. Yo me recorrí todo el gobierno de punta a punta y dije, quiero cara a cara que el que lo impuso de la cara. A tal punto nadie se hizo cargo que no lo dieron por escrito. En ningún lado está por escrito. Están, y sí, mirá, vos tenés que imponer el cupo, pero no hay una norma que diga un caso específico de una familia. Pero cuando leemos el fallo claramente dice que si bien el hecho fue subsanado, ya que la empresa al verse atrapada le entregó los pasajes a esa familia, eran 4 personas con discapacidad que querían viajar juntas de la misma familia, padre, madre y 2 hermanas, por que no se repita en ninguna circunstancia, esta Corte Suprema decide igualmente fallar. Así que
La interpretación es muy clara. El que le quiera buscar otra interpretación, que se la busque. Yo le traigo el gato y le van a encontrar 4, 5, 6, 7, 8 patas, pero el gato sigue teniendo 4. Podrá tener 3 en un accidente, pero no más. Rige el decreto 38, no rige ninguna orden de la empresa. ¿Cuáles son las órdenes de la empresa? Dame por escrito las órdenes de la empresa. ¿Sí? 118. El decreto de 118, después de las elecciones, y para que no digan que es un tema político, vamos a presentar, y si hay algún abogado que lo quiere presentar, lo pueden presentar en todas partes del país. Primero, tengo un trabajo hecho donde se demuestra con mismo los dictámenes de la propia CNRT que es inconstitucional e inaplicable, pero lo aplican. Además, los trasplantados se suman a la gratuidad de los pasajes, pero por una ley que no tiene ni cupo, ni límite de calidad de servicio, y les incluye el avión. Como esa ley se basó en la ley de discapacidad, después los abogados lo sabrán, yo la verdad no sé, pero la cosa es igualar derechos hacia arriba. Si vamos a igualar derechos hacia arriba, el decreto 38 de la gratuidad va a cambiar por la ley de trasplantados. Y vamos a tener sin 48 horas, sin cupo, sin límite de calidad de servicio y el avión. Sin 48 horas significa el micro está en dársena y yo me subo. ¿Sí? Eso es lo que dice la ley. Ahora, vuelvo a una cosa, seamos sinceros, es una falta total de respeto que al empresario se le pague el 20% del valor del pase. Yo no valgo el 20% de un ciudadano. Nosotros somos iguales ante la ley. Si nosotros somos iguales, si la Convención habla de igualdad de derechos, yo quiero la misma igualdad que tienen los diputados. Si un diputado vale un 100%, yo valgo un 100%. Y si quieren hacer una negociación un 75%, un precio mayorista, las empresas se van a pelear, porque ahora con los low cost, las empresas de micro, sin subsidios, van a empezar a cerrar a rolete o vivir de nosotros. ¿Qué es lo que pasó? Nunca las empresas quisieron presentar un proyecto en conjunto, porque ellos tenían la vaca atada, ellos vivían del subsidio. Ya no quedan más empresarios del transporte. El último fue Trapa, el viejo Antón, el viejo Alberino, Koropesky. Los hijos no son empresarios del transporte, son empresarios, pero de transporte no saben, es una empresa. Han bajado la calidad en lugar de subir la calidad. Y si yo tengo que atraer al pasajero, no le quiero competir al avión, porque el avión viene en 2 horas, yo en un día. Compitan en calidad. ¿Saben la cantidad de gente? Más del 70% de la gente que se sube al avión le tiene miedo al avión. La cantidad de gente que viajaría en micro, si cada 500 kilómetros para en un parador, para ir a un baño confortable, comprar algo, sentarse, tomar un café, fumar. ¿Saben cuánto? Cada 500 kilómetros, parando 15 minutos, 1 hora más tardan en llegar hasta acá. Pero no tienen capacidad de eso. En lugar de eso, sacan una de las comidas. ¿Y qué hace la gente? ¿Me muero de hambre durante un día? Me vengo en avión, no es lo mismo. Entonces, no hay empresarios. Las cámaras, mientras tenían la vaca atada, y nosotros con los discapacitados no vamos a hacer nada en conjunto, presentaban proyectos, nosotros se lo volteábamos. Presentábamos proyectos, ellos nos lo volteaban. Bueno, ahora se terminó. O se presenta un proyecto en conjunto, o se viene toda la maroma cuando presentemos la igualdad de derechos con el trasplantado. ¿Cuáles son las excusas de las empresas? Horario restringido. A nosotros nos tiene que atender el horario de atención al público. Cupo.
cupo. Ya hablé bastante del cupo. Transbordos a Buenos Aires, ¿cómo es? Catamarca. El coche directo es Camachi. Así que te mando Buenos Aires, Córdoba. En Córdoba esperás 12 horas al transbordo que te va a llevar a Catamarca. Eso sucede hoy con la empresa Urquiza. Hay fallos judiciales que le hicieron pagar a Urquiza por hacer eso 150.000 pesos en concepto de daño moral más la devolución del pasaje, que la persona tuvo que pagar su pasaje. Tenemos los fallos judiciales, están. Hay que aplicarlos. La unidad nuestra hace que al saber eso, cada uno en su lugar puede agarrar, imponer ese fallo, y así vamos. Así como vamos a la obra social y tenemos que vivir con el abogado al lado, también para acá. Y tienen que aprender. El transporte es una concesión del Estado. No es un tipo que me está haciendo un favor. Yo no voy a agarrar una concesión si no hay, pero yo fundo. Si ustedes hacen eso, dedícate a vender verdura en la esquina, hermano, si no tenés negocio. Pero cuando la concesión del Estado tiene esos puntos, tiene que tenerlos. Y estos son puntos obligatorios. Y además, déjense de romper los quinotos, no hay ninguna empresa que se funda por llevar un 15% de la población que somos. Y ahora, después, voy a demostrar cómo es mentira lo que nos dicen los empresarios, que los micros vienen llenos y que los micros se funden las empresas por la cantidad de personas con discapacidad. Está bien, hay abusos, como esas organizaciones que tienen la camioneta y se van en micro. Los hay. Como las obras sociales que tienen que dar los pasajes y te mandan en micro. No vamos a ser necios. ¿Sí? Acá estamos hablando del transporte. Entonces, no podemos ser necios. Solo en las terminales. No, vos estás, qué sé yo, está en Lago Pueblo, pero tenés que venir a Bariloche a tomarlo, porque allá no. Vos estás en Bolsón, no, en Plusmarí, no, porque ahí no es terminal, tenés que ir a una terminal. No. Donde para el micro nosotros podemos pedir el pasaje, subir y bajar. Nada de ir a las terminales. Esto de ir a las terminales fue un negociado que se armó por ese tipo que echaron, ¿sí? Que dice, me centralizo todo en Retiro y después a las empresas que más pagan son a las que menos personas les llevo. Entonces veíamos Flecha Bus, Plusmar, Chevalier y Crucero del Norte con fila interminable de personas que iban a pedir pasaje. El resto de las empresas parece que no viajaban a ningún lado porque no tenían una sola persona. No. Donde yo quiero subir y bajar, si hay parada, estoy habilitado. En larga distancia, ¿no? Acompañante, bueno, ya Isabel habló del acompañante, es indistinto. Nosotros podemos decidir si va o no. Estas son normativas que la CRNT distribuyó entre las empresas. ¿Sí? Aunque no lo crean, había una empresa que atendía de 6 a 6 y cuarto a las personas con discapacidad. Esto era en Tucumán. ¿Sí? En Santiago del Estero daban los martes 50 números para atender los jueves. Era toda la gente que atendía. Bueno, la CRNT acá claramente habla el horario de atención al público. Nosotros nos vamos a sacar a terminal de Bariloche. Quiero sacar un pasaje. No. Nosotros, aquella boletería. Pero vos sos la misma empresa. Sí, pero aquella boletería. Eso es discriminación. Próxima pregunta. ¿Cuál es la boletería para negros, para mujeres, para homosexuales? No. Todos tenemos que tener la misma. El regreso en las agencias. ¿Qué nos pasó con Andesmar en el Bolsón? El agenciero de Andesmar tenía un cartel que decía
Y yo decía, ¿no le da vergüenza? A la esposa tener un cobarde así al lado. ¿No le da vergüenza a los hijos cuando van al colegio decir, mi papá es un burro? ¿Sí? Bueno, perdió su candidatura a intendente. Y los de acá saben todos muy bien de quién hablo. Entonces, ese tipo que tenía ese cartel, ya lo sacó. Las agencias es un problema que la verdad es un problema para las empresas, porque muchas empresas dan los pasajes, pero no lo dan el agenciero. Yo he mandado pasajes impresos a gente que estaba en agencias, no le quisieron dar el sobre que mandaron desde la central a la persona con discapacidad. Bueno, esos agencieros, sepamos nosotros que los podemos denunciar y ahí vale el intendente que tengamos. Porque uno dice, y el intendente, estamos en Bariloche, vamos a hablar de Bariloche. El intendente de Bariloche no puede sancionar a una empresa de carácter provincial o nacional. ¿Sí? Sí que puede. Porque la parada, la terminal, es municipal. Claro. Entonces, si se saca una normativa, no sé si está acá vigente, pero está en muchos pueblos, que se saca la normativa que quien discrimine será invitado a cesar en la discriminación, como dice la ley, o en caso contrario será clausurado por 3 días, la segunda vez por 6, ¿sí? Entonces, hay un agente de tránsito. Señor, esa boletería no me quiso atender. ¿Lo podés atender? No. Listo, apaga la computadora que te va. Baja de clausura. Van a ver cómo las próximas se atienden. No quieren otra cosa los empresarios. Lo peor que les puede pasar es el ridículo. Ellos viven. Recién venía en el micro y me crucé con una llevar tocado, ¿no? Y trataron de plotearlo para que no se vea la empresa. Porque si no la gente dice, uy, mira, chocó esa empresa y enseguida relaciona con la empresa. Ellos no quieren pasar papelones. Un tipo que va a comprar pasajes y ve la boletería de una clausurada, ya no va más a esa empresa. Y hoy todo eso vale mucho. Esto es un comunicado de la CRNT en el 2007, ¿no? Que le dice a las empresas que serán sancionadas si no cumplen con el decreto 38. O sea, del 2006 el 618, ya en el 2007 no lo tenían vigente. No estaba en práctica, porque era inaplicable. Ya tenemos otra, un dictamen de asuntos jurídicos de la CRNT, ¿sí? Que habla sobre el decreto 38, ¿no? Y el 118, que no puede regular una resolución de inferior rango, no puede anular una de mayor rango. Entonces, Claro. otra es pragmática, términos jurídicos. Pero la propia CNRT en el 2010, asuntos jurídicos de la CNRT, la que hoy hace cumplir el cupo, en el 2010 decía otra cosa. ¿Sí? Y acá está, poder incluirse como nada. Todo esto está en internet. Uno entra en Infolet, pone los números y termina, queda usted debidamente notificado. ¿Sí? 27 de enero del 2010. El tema del acompañante es un tema complejo, ya habló Isabel. El acompañante es optativo, o sea, yo puedo decidir si quiero o no viajar con el acompañante, pero hay una cosa,
La empresa tiene potestad, no puede negarme a viajar, pero sí tiene potestad de hacerme firmar un, ¿cómo es? Una conformidad. Sí, una conformidad. Claro, porque yo tengo que deslindar a la empresa de responsabilidad. Si yo viajo solo en ese colectivo donde voy por escalera y me caigo, sí demando a la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa está incurriendo en una violación de los derechos. Pero la normativa municipal me dice, no importa, la normativa municipal está violando la ley. ¿Sí? Pero si yo me caigo en un colectivo bajo y viajo solo, no tengo derecho, si la empresa cumplió, el arrodillamiento es el bajar la suspensión del micro, ¿sí? Si la empresa me paró, si no hay cordón, me paró cerca, bajó la suspensión, ¿sí? Si tiene todo eso, yo no tengo derecho a demandarla a la empresa, porque es voluntad mía viajar solo. Yo no puedo ir en un micro y decirle a la azafata que me corte la comida o que me dé una inyección. Si yo viajo solo y me descompenso, la empresa puede y debe llevarme hasta el hospital. Y cuando me lleva al hospital, tiene que salirse de ruta. Si voy solo, todos los pasajeros y la empresa me pueden demandar a mí por esos daños y perjuicios. ¿Tienen derecho? Si yo voy acompañado, no. ¿A mí qué me ha pasado? Cuando venía antiguamente en la empresa del Valle, yo llegaba a la empresa acá y ya los mismos choferes directamente seguían hasta el hospital. Y me dejaban a mí, me bajaban de ahí, me tenían que dopar para destrabarme, porque yo no entro en ese tipo de butaca, me tenían que destrabar para bajarme ahí. Porque ya me conocían, era habitual, mis viajes, entonces me conocían y sabían que yo no llegaba. Entonces, venía con mi acompañante, venía sedado, pero no me daba el físico, mi problema, para poder llegar en un semicama. Y tenían la amabilidad que no tenían ellos la obligación, porque ellos podrían haber llamado a ambulancia, tenían la amabilidad de dejarme en el hospital. ¿Sí? Pero no es justo eso, cuando el otro micro viene vacío. Acabamos, respecto a inherente a la autonomía individual. Eso es lo que dice que yo puedo viajar solo. Ferroviarios. Acá tenemos dos transportes ferroviarios. Tenemos el Trochita y tenemos el tren que va a Viedma. Está cumpliendo muy bien, tengo entendido, con el tema de discapacidad. No sé si estás al tanto vos. Incluso, ¿puedo decir algo? Estoy fuera de... sé que no es mi charla. Quería comentarles que justamente ahora una forma también de contribuir con el no cupo ante la oficina de reserva cuando estamos saturados y siempre que el usuario esté de acuerdo en ello, se le ofrece... Acá no llega el tren, digo. Bueno, no, pero lo quería comentar igual para aquellos que llegan. Está bien, dame que se lo explico. Bueno, está bien. Ahí se empezaron a pelear. Yo sé cuando vos te embalás. ¿Qué es lo que pasó? Yo soy más sintético. Ella da cátedras, ella es profesora, entonces llena la cátedra. Yo hablo rápido y sintético porque quiero rajar, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Sí, señor. Sobre el tren le puedo dar explicación. Sí, ¿me deja redondear y lo hablamos después o quiere...? Como preguntó, ¿qué hay sobre el tren? No, ahora le explico el tren. ¿Qué es lo que pasó? Los lugares más sensibles en los viajes es todo lo que es la franja norte. Seamos sinceros, todo lo que va a Bolivia, Perú y Paraguay. Ahí los micros van llenos. Es el único lugar donde podemos decir que los micros van llenos. Si yo quiero ir de acá a Chile, estoy dentro del decreto 38, me tiene que dar pasaje ida y vuelta. ¿Sí?
hay payos, no menos de 4 o 5, estoy seguro, 2 contra Flechabús y 2 contra Crucero del Norte, segurísimo, ¿sí? Que fueron a Brasil. ¿Por qué no se difunde? ¿Se imaginan lo que es? Todo lo que es Perú, Paraguay, 2.000 irían llenas de personas con discapacidad. ¿Sí? Entonces se deja hasta la frontera y ahí. Pero estamos después. Si un tipo se quiere ir a Chile, puede hacerlo. No es un lugar donde va tanta cantidad de gente. Entonces, como este cupo maldito, para descomprimir un poco, ¿qué se hizo? El tren que va Santiago del Estero, Tucumán y Córdoba, Mar del Plata también. se propuse que se ponga para descomprimir un poco a las empresas que van a esos lugares. ¿Sí? Entonces, ya que estaba, la doctora